La hemostasia es un mecanismo primario de defensa por el cual el organismo regula de manera molecular la no pérdida de sangre o la no extravasación de contenido vascular. ¿Qué dijiste, Albert? O sea, cuando un vaso se rompe, arreglarlo, eso es hemostasia. ¿Sí? Cuando un vaso se rompe, arreglarlo, eso es hemostasia. En palabras más técnicas y sencillas, o sea, ni muy complicado ni muy populorum, hemostasia es el mecanismo o los mecanismos para mantener la integridad vascular. Eso no más bonito, ¿no? Sencillo, simple y técnico. Mecanismo para mantener la integridad vascular. Entonces, si es un mecanismo para evitar la pérdida sanguínea, que es la consecuencia de mantener la integridad vascular, surge o se desarrolla cuando hay una lesión. Entonces, el estímulo es la lesión o daño. Si el vaso sanguíneo que se daña, que se lesiona, es un vaso que tiene musculatura como parte de sus túnicas, lo que hace es vasoconstricción, a menos que sea muy grande. Nunca se ha visto a una aorta que si la corto, se vasoconstriña para evitar las pérdidas de sangre. Que tu carótida primitiva la corte y se vasoconstriña para evitar la pérdida de sangre. No sucede eso. Cuando el vaso sanguíneo es muy grande, no pasa eso. ¿Qué tiene que tener? ¿Qué tiene que ser? Un vaso sanguíneo pequeño y con músculo. Porque hay vaso sanguíneo que es pequeño y no tiene músculo. ¿Cuál? Vaso sanguíneo pequeño que no tiene músculo. Capilar. Un capilar no se vasoconstriñe. Perfecto. Entonces, el primer evento es la vasoconstricción. Acá dice se contrae. ¿Cómo se llama esa fase? Esta fase se llama fase vascular. Fase vascular. Esa es una flecha. Fase vascular. La segunda fase. Plaquetas se pegan, se adhieren al lugar de la lesión, formando un tapón que se llama tapón plaquetario. Obvio, está hecho de plaquetas. Pero le decimos en San Fernando tapón blando. Tapón plaquetario o tapón blando. ¿Qué fase es esa? La fase plaquetaria. Ah, está bonito. Está simple. Plaquetaria. ¿Sí? Luego, este tapón de plaquetas o tapón blando se transforma en un tapón duro o coágulo de fibrina. Tapón duro o coágulo de fibrina. Y a esto se le llama la fase plasmática. Porque ¿quién es responsable? Las proteínas del plasma. Fase plasmática. Por último, ese coágulo se destruye una vez que se ha reparado la lesión. Se destruye el coágulo en una fase que se llama fase fibrinolítica. Fibrinolítica. ¿Está aquí alguna pregunta? Entonces, ¿cuáles son los eventos que suceden en la hemostasia tras una lesión que es el estímulo? 4. Fase vascular, fase plaquetaria, fase plasmática, fase fibrinolítica. Chicos, una lesión es como un accidente de tránsito. El vaso es en la carretera Panamericana, kilómetro 25, accidente de tránsito. ¿Qué sucede? Congestión. 1. Congestión porque es como si fuera vasoconstricción. Ya, ¿qué más? Viene la policía, viene, no sé, de repente los bomberos o una ambulancia, un SAMU, y cercan. Hacen un cerco, ¿no? Para ver qué sucedió ahí, ¿no? Heridos, etc. Un cerco. Y la sangre se desvía por otro lado, los carros por otro lado. Ya. Ese cerco es formar el trombo blando. El primer cerco, ¿no? El primer cerco es de la gente. La gente se alborota ahí, quizás algunos carros paran de chismosos. Ese es el primer cerco. Que es blando porque rápidamente se destruye, no rápidamente se va. Se formó ahí, ven un ratito, 2 minutos y se va. Quizás alguno se baje del carro. Es el tapón blando.
Luego cuando viene la policía y pone su cerca perimétrica y con esas cintas amarillas, y es el tapón duro. ¿Cuándo se destruye ese tapón duro? ¿O quedará para siempre? Cuando se recoja todos los heridos, se limpie bonito todo, se va, venga la grúa, se lleva los carros que están ahí, ya no hay nada, quitas el cerco. Lo mismo. ¿Cuándo se quita ese trombo o coágulo? Cuando el tejido lesionado ya hizo mitosis, se recuperó, se va el coágulo recién. ¿Sí? Perfecto. La hemostasia, señores, en la universidad te va a decir que tiene 3 fases y no 4. 1, 2, 3. A la primera fase le llaman hemostasia primaria. A la segunda fase le llaman hemostasia secundaria. Y a la tercera fase le llaman hemostasia terciaria. ¿Sí? La hemostasia primaria también es llamada celular. La hemostasia secundaria es llamada coagulación. Coagulación. La hemostasia terciaria es llamada hemostasia terciaria o fibrinólisis. Fibrinólisis. ¿Sí? Entonces, hemostasia celular o primaria comprende a la vascular y a la plaquetaria. Eso, perdón, flecha hacia arriba era. Flecha hacia arriba. Esas dos hemostasias vendrían a ser la hemostasia primaria. La fase plasmática es la hemostasia secundaria o coagulación. Y la hemostasia terciaria o fibrinólisis o fase fibrinolítica lo tienes ahí. ¿Sí? Ya está, chico. Experimento que vas a hacer hoy día en tu casa. Compras una aguja que tiene que estar esterilizada en su sobre. Compres una aguja. No, mejor no, porque si no te vayas a... Compras un... No sé, en su término me olvidé. Es para sacar muestras de sangre y tiene su tope. ¿Cómo? ¿Cómo? No, eso no. Es como si fuera una gilet de metal y que tiene una puntita pequeña y... ¿Sí? Como si fuera una lanceta. Lanceta, muy bien, gracias. Compras una lanceta esterilizada. Ya está, cronómetro ahí en tu mesa, lanceta, si quieres reunirse a tu familia, vamos a hacer un experimento, dices. La lanceta, alcohol. ¿Sí? Lavas bien primero las manos, luego alcohol a esa zona, un guante con el que estás haciendo. Mano izquierda, dedo, depende, si eres diestro es el izquierdo, si eres zurdo el derecho. La mano no dominante es la que vas a coger para el experimento. En un dedo el índice, que es el mejor. Entonces, con tu lanceta, te vas a dar un lanzazo en el pulpejo del dedo índice. En ese momento colocas un reservorio, pues no en tu mesa la vas a manchar. En ese momento activas el cronómetro y dejas tu dedo ahí sin tocarlo. Y va a empezar a gotear la sangre. Tranquilo que no te vas a desangrar. Cronómetro, por favor. En el momento que deje de gotear, tú has calculado tu tiempo de sangría. Desde que lesioné el vaso, ¿qué se está activando? Vasoconstricción. Pero no es suficiente porque has roto vasos. La red capilar, que es el glomus del pulpejo, es una red capilar. Entonces, como red capilar, no hace vasoconstricción. O sea, esa parte de la vasoconstricción no la vas a tener. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita? La fase plaquetaria, las plaquetas se van a pegar. La hemostasia primaria. ¿Cuánto tiempo crees que es el que debes normalmente sangrar si no tienes ningún trastorno? A lo máximo. ¿Cuánto tiempo crees que vas a estar goteando? No. Más. Hasta 5 minutos puedes estar goteando. Al verme desangro, no te vas a desangrar. No te asustes. Ya si pasan los 5 minutos, te pones, haces ahí compresión y dices estoy enfermo. No, algo tengo. Entonces, la hemostasia primaria dura de 3 a 5 minutos. Eso es lo normal. De 3 a 5 minutos. ¿Ya? Una vez que ponte a los 3 minutos 20, puedes que ya deje de sangrar. En ese momento marcas, pones una huella ahí en el cronómetro, o sea, una marca, mientras sigue corriendo, para saber en qué tiempo sucedió.
Colocas una torunda de algodón y lo pasas así, suavecito, sin hacer mucha presión, lo pasas. Una sola vez así. ¿Qué va a pasar? Vas a empezar nuevamente a gotear. ¿Por qué? Porque en esos 3 minutos y algo, lo que dure, formaste el tapón blando. Al pasar esa torunda, estás barriendo ese tapón, porque todavía no está duro. Ese es el experimento que vas a hacer en casa. Y vas a seguir sangrando. ¿Cuánto tiempo sería el que deberías dejar? Ese es el primer experimento. Se acabó, ¿sí? Que vas a verte que nuevamente sangras. Ya le haces una compresión, le pones una curita, no sé. Segundo dedo a sufrir acá. Colocas un segundo dedo, ¡pa! Esperas ahí tu tiempo de sangría y esta vez cuando termina de gotear, no lo toques, no lo toques. Vas a esperar 10 minutos, o sea, desde que utilizaste la lanceta, esperas 10 minutos. Y al minuto 10 con algunos segundos, pasas la torunda. ¿Qué crees? Ya no sangra. ¿Por qué? Porque se formó el tapón duro. Entonces, tiempo de la coagulación, que demora de 5 a 10 minutos. Desde la lesión, desde la lesión. Inicia el minuto 5 y todo hasta el minuto 10. ¿Sí, chico? Ya. Ya se formó, va a quedarte una huellita ahí, un puntito negrito cuando te laves. ¿Cuánto crees que te va a durar ese puntito negrito, esa costra? Más o menos, más o menos. Una semana mucho, a menos que tengas un trastorno hemofílico. 48 a 72 horas. Si las cosas te duran mucho, guarda. 48 a 70, depende también de la dimensión, ¿no? En este caso chiquitito. 48 a 72 horas dura la fase fibrinolítica. ¿Sí? Datos a efectos de examen. Ahora sí, vamos a hablar en esta parte de la primera, bueno, sí, la primera fase, pero en mi caso, en mi ejemplo sería la segunda. La fase plaquetaria. De ella vamos a hablar acá. ¿Sí? Obviamos la vasoconstricción y vamos a hablar de la fase plaquetaria. ¿Qué tenemos en pantalla? En pantalla te explico, chicos, tenemos las plaquetas. ¿Cuántas plaquetas ves? 4. 2. Las ovaladas, pues esas son las plaquetas. ¿Qué forma tiene la plaqueta, chico? Las ovaladas. ¿Qué crees que es esa mancha roja que tienen o naranja? No, el FP3 está adentro. No lo puedo poner ahí. Está inactiva. ¿Qué crees que es lo que tiene? La GP1B. Ponle. Es la GP1B. Y en el plasma, porque eso es la pared de un vaso sanguíneo, ¿qué es las células amarillas? Las células amarillas, ¿qué serían? Endotelio. ¿Qué sería el azul? La membrana basal de ese endotelio. ¿Qué sería la capa roja? La capa muscular de esa arteriola o arteria de pequeño calibre. ¿Sí? Muy bien. Aquí solo te he puesto el ejemplo donde el endotelio está destruido. Pero debería ser, discúlpame, son dibujos que yo he hecho en Paint. Debería ser una discontinuidad hasta afuera, así. Ahí, una abertura hasta afuera. No sé si el blanco va a funcionar aquí. Sí funciona, fíjate. Ya. Hay una ruptura del vaso. Perfecto. Tienes que, lo pusiste, ¿no? ¿Qué es esto? GP1B. Y ahora te digo, en el plasma está la presencia de una proteína que también está dentro de la plaqueta. Por favor, dibújala dentro de la plaqueta. También está dentro de la plaqueta en los gránulos. ¿Qué gránulos? Los gránulos alfa. Hago referencia al FVW. ¿Quién es el FVW? Regresa a tu diapositiva, gránulos alfa. Factor de James Bond, no, von Willebrand, que lo pronuncian Willebrand, ¿no? Pero Willebrand. Factor de von Willebrand. Muy bien, chicos. Ya. Lesión. Plaquetas atenta en el plasma y dentro de la plaqueta en los gránulos alfa. Y ahorita vas a entender por qué. Ya, mira. Si yo pongo una estructura así,
Estoy haciendo referencia al colágeno, que vendrían a hacer esto de acá, ¿no? Esas rayitas verticales, esos rectángulos verticales, colágeno. Colágeno hay en todo lugar, fuera de los epitelios hay colágeno, membrana basal, fuera cubriendo a la musculatura en sus capas interna y externa, hay colágeno. El colágeno es el responsable, es el que dice, oh, el factor de von Willebrand se pega al colágeno. Vamos a ver, factor de von Willebrand se pega al colágeno. Y sirve para que se conecte ahí el redondito, que es la GP1B2, un GP1B, discúlpame, de la plaqueta. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama adhesión plaquetaria. Voy a poner 1 ahí. Entonces, la fase plaquetaria tiene 3 eventos. 1, 2, 3. El primer evento se llama adhesión. Adhesión. Ya, chicos, ¿cómo se adhiere la plaqueta al lugar de lesión? ¿Cómo se adhiere? Al colágeno. La plaqueta se adhiere con su GP1B al colágeno mediante de von Willebrand. Es como si esa pelotita fuera tu cargador que te compraste de tu laptop nueva. Ves en tu casa el enchufe que sería el colágeno y no entra porque tu cargador de tu laptop es trípode. O sea, 2 planos y un redondo, ¿no? La mayoría agarra y rompe ese redondo y se queda con los 2 planos, pero tú no. Tú vas a la farmacia, a la ferretería, compras un adaptador y conectas. ¿Quién sería el adaptador? Von Willebrand. Muy bien, chicos. Preguntas hasta aquí. ¿Cómo se llama la glucoproteína de adhesión celular? GP1B, ya está. ¿Cómo se llama la molécula que permite el acoplamiento para la adhesión celular? Factor de von Willebrand. ¿Cómo se llama la molécula en la cual se adhiere la plaqueta? Colágeno. Colágeno. Muy bien. Segundo evento, por favor, acá lo ponemos. Nuevamente ponemos la fibra de colágeno. Dibujamos el von Willebrand. Dibujamos a la plaqueta. Perdón, primero la GP1B. Y dibujamos a la plaqueta. Pero mira cómo la voy a dibujar, no te me adelantes. ¿Qué deduces de acá? Primera deducción, que está activa. Segunda deducción. Muy bien, hay que dibujarlo. Perfecto. FP3. ¿Qué más? Por flip-flop, ¿qué más? Hay otro, sí, hay otro. ¿Cuál? Muy bien, una glicoproteína que se expresa. Así como se expresaban los GLUT4 por la insulina, proteínas que están en una vesícula y debido a la acción de la insulina se expresan a membrana, igualito. Esta proteína GP2B, glicoproteína 2B, 3A, estaba adentro en vesículas y ahora se expresa en membrana. ¿Qué más? ¿Qué más? Faltaba algo. Lo puse en un asterisco. ¿Qué más? ¿Qué hacen referencias esas flechas? Se desgranula. Cuando se desgranula, libera ¿qué? Factores de coagulación. Contenido de los gránulos alfa y densos. Te había mencionado aquí uno de los más importantes. Factor de von Willebrand. Entonces, mira lo curioso, ¿ah? Cuando una plaqueta después de adherirse se activa, ¿hay más colágeno o no? Hay más colágeno. La plaqueta activada lanza cual si fueran fichas de dominó. ¿Qué crees? Von Willebrand. Para eso lo tiene adentro. Y al lanzar factor de von Willebrand, ¿qué permitirá? Que más plaquetas se acoplen. Es una cosa fabulosa, ¿no? Esta es la novela de la historia de la plaqueta. Segundo evento, chicoco. Segundo evento, número
2. Activación. No te me quedes, Ya, activación. Ahí puse activación, ¿eh? Ya. ¿Qué más deduces? ¿Algo más? ¿Alguien puede ir más allá de lo evidente solo en esa gráfica? Tiene que ver con la molécula que activa la plaqueta. Tiene que ver con la molécula que activa la plaqueta. La molécula que activa a la MPC. Para que cambie a su forma activa, ¿qué le pasa a la MPC? Entonces, ¿a qué proteína está unida la proteína GI? ¿A qué proteína estará unida la proteína GI? A la GP1, a la GP1 es la que se une, pues. La GP1B se une, la morada, la roja, se une. La unión activa a su dominio intracelular, que es una proteína GI. Esta bloquea adenilato ciclasa y disminuye el AMP cíclico. Y se activa. Muy bien, chicos. Ya está. Y ahora, otra de las cosas que libera, en su afán de desgranularse, contenido principal de los gránulos alfa, fibrinógeno. Lo voy a poner como estas franjas así. Fibrinógeno. Fibrinógeno. ¿Cómo lo represento? Fibrinógeno. FBG. Fibrinógeno. Ya está. Ahora vas a entender por qué. Tercer evento. ¿Qué estoy poniendo ahí? ¿Qué estoy poniendo, chicos? Colágenos. Perfecto, colágenos. Amarillo para poner un von Willebrand. Von Willebrand. Perfecto. Dos pelotitas rojas. GP1, 1B. Plaquetas activadas. ¿Qué forma? Pseudopodos. Pseudopodos. Muy bien. Igualito acá. Pseudopodos. Perfecto. Ponemos la morada acá, que tú sabes quién es la morada. La GP2B3A. GP2B3A. Amor mutuo. Se miran como si fuera el ojo, ¿no? Se miraron. Critter. ¿Has visto la película Critter? Son como critters. ¿Qué sucede? Hay una molécula que también se libera. A ver, ¿cómo la represento? Fibrinógeno. Todo el contenido. ¿Esta diapo está? Sí, ¿no? Ya. Entonces sí puedo retroceder. Todo esto libera. Entonces ahí está el fibrinógeno, ahí está von Willebrand y la trombospondina de la que vamos a hablar ahorita. La trombospondina es esta pelotita verde. Trombospondina. Ponle nombre ahí. ¿Cómo le pongo? Voy a poner otra pelotita verde por acá y le pongo ahí. Trombospondina. No sé qué se va a escribir. Ahí dice trombospondina. Más o menos se entiende. Ya, chicos, trombospondina. Ya, ¿para qué sirve eso que se libera? Mira, la trombospondina se acopla aquí. ¿En dónde se acopla? ¿En dónde? 2B3A. Y permite, cual si fuera un adaptador, que habla. Que por fibrinógeno las plaquetas se unan. Y en ese momento agarre tu fe de las manos, unos a otros conmigo. Las plaquetas, varias conexiones. Es que no es una, pues recuerda que son varias, ¿no? Forman una malla. Entre ellas, conexiones, lazos, vínculos. ¿De qué? De fibrinógeno. Eso se llama el tapón blando. Ese es el tapón blando. ¿Cómo se llama esa etapa? Agregación. Agregación.
¿Sí? Perfecto. Número 3. Entonces, resumen. ¿Cuál es la glicoproteína de la adhesión plaquetaria? GP1B. ¿Cuál es la glicoproteína de la agregación plaquetaria? 2B, 2B3A. Esa es la explicación de por qué la GP2B3A está dentro de la plaqueta cuando está inactiva. Porque si no, imagínate, tus plaquetas a cada rato se pararían pegando. Solo se tienen que pegar cuando están adheridas y cuando están activadas. Ninguna plaqueta se activa suelta. Esa es la forma como Diosito calculó y dijo, si quiero que se haga pseudópodos, tiene que estar fija ahí, no tiene por qué moverse. Entonces primero la adhiero, la activo y actívalas junto. ¿Sí? No se da el proceso en ninguna otra forma más que en el orden que te he dicho. Adhesión, activación y agregación, las 3A de la plaqueta. ¿Sí, chico? ¿Tienes alguna pregunta, duda, interrogante que hacer? Con esto, ¿qué terminamos? La fase plaque. ¿Qué fase viene? Plasmática. A partir de aquí, a continuación, en el plasma, los factores de coagulación toman la batuta y cuentan su propia historia. Te resumo lo siguiente. En la fase plasmática, los factores de coagulación van a activarse con una sola finalidad. La finalidad es transformar el fibrinógeno que conectaba las plaquetas en fibrina. ¿Cuánto tiempo se demoran? Aproximadamente 5 minutos. Cuando en tu casa vas a hacer el experimento, en los 5 primeros minutos de sangrado, que ya paró, ¿qué se formó? Tapón blando, plaquetas agregadas con fibrinógeno. ¿Qué dice acá? Tapón duro, ¿qué dice? Coágulo de fibrina, o sea que el fibrinógeno se transforma en... Chicos, la coagulación es el proceso que tiene como finalidad transformar ese fibrinógeno en fibrina, que es una más duro, ¿sí? Uno más duro. Es la polimerización de fibrinógenos. Primero los cortas, los polimerizas y haces molecular y se hace más duro. ¿Se entendió? ¿Qué es la fibrinólisis? Cortar la fibrina, porque ya no es fibrinógeno, sino es fibrina. Cortar la fibrina, las plaquetas se separan y se te fue el coágulo.